Lo primero que tengo que decir es que me he quedado apabullado de las exposiciones de mis colegas y he llegado a una conclusión muy penosa con la edad que tengo. Soy un analfabeto científico. Entonces, difícilmente voy a poder enseñar ciencia si soy un analfabeto científico. Por tanto, entiendan ustedes que lo que les voy a contar simplemente se refiere a biología y geología. Yo, en ese sentido, soy muy machadiano y diría, como el alter ego de Machado, como Juan de Mairena, difícilmente yo, que soy una persona insegura, voy a dar seguridad. Pero, en fin, voy a intentarlo. Y lo voy a intentar planteando las preguntas que tengo puestas en la pantalla. Preguntas a las que voy a intentar dar respuesta por otra parte. Pero quiero empezar de una forma bastante radical. Y yo sí que podía aplicarme también el refrán que más sé por viejo que por diablo. Y por eso puedo afirmar, sin ninguna duda, que ni con los currículos actuales ni con la carga lectiva de los currículos actuales se puede alfabetizar científicamente. Punto. Y se acabó. Lo que vamos a hacer, por tanto, los profesores es intentar hacer algo. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho un colega en este aspecto, sí, de que los niños no aprenden lo que los profesores queremos. Los profesores no queremos enseñar lo que enseñamos. Nosotros enseñamos lo que nos dice el Ministerio o la Consejería con sus adecuaciones. Desde luego yo no enseñaría nada de lo que, o muchas cosas de las que estoy contando. Comentaba el colega que en un examen de selectividad habían puesto los segmentos de Okazaki. Eso me parece una estupidez, que un ciudadano tenga que saber los segmentos de Okazaki cuando en las pruebas iniciales de cuarto de la ESO, perdón, de primero de bachillerato, después de haber acabado cuarto de la ESO, los niños de este país siguen sin saber que la bellota es el fruto del roble, además de la encina. Muchos tampoco saben que es de la encina. Entonces, cuando analizamos los currículos, nos damos cuenta que cuando llegan nuestros alumnos a la ESO, en realidad no saben nada, directamente, no saben nada. Tienen una colección de errores conceptuales. Bueno, yo diría que de malos aprendizajes. Tampoco me creo mucho que en biología, geología los errores conceptuales tengan una cierta preponderancia, como puede ocurrir, por cierto, en física y química. Y, por tanto, sí que es claro que nuestros alumnos necesitan tener una alfabetización científica. Pero, ¿qué alfabetización científica? Yo intento dar una breve respuesta porque yo sí que creo que tengo una respuesta dentro de mi experiencia a esa respuesta, a esa pregunta. Aquí han hablado ustedes del informe PISA, pero hay un aspecto que nunca se comenta, que es que los profesores son un producto de su educación, de su enseñanza, y nuestras universidades no son buenas. Si ven ustedes el tercer apartado, en el ranking mundial de universidades no figuramos nosotros. Por tanto, a lo mejor resulta que el profesorado de básica o el profesorado de media somos una consecuencia de esa deficiente formación que nos han dado, porque a fin de cuentas nosotros tenemos que formar y lo primero que tenemos es que estar seguros de lo que contamos. Pero por otra parte a mí también me agobia que sobre el profesorado siempre caiga toda la responsabilidad. Nosotros somos los permanentes malos de la película y tenemos que enseñar desde educación vial hasta educación para la salud, hasta educación ambiental como transversalidades, además de nuestros contenidos que son disparatados, y ya comentaré un poco más adelante, que no tienen nada que ver con la realidad de que, según mi opinión, debe ser un ciudadano. Yo, por otra parte, hablando del informe PISA, muy poca gente plantea lo siguiente. Resulta que tampoco estamos tan mal, lo cual me sorprende porque yo creo que estamos peor. Pero, por otra parte, los exámenes que plantea el informe PISA se parecen mucho a los de selectividad y nuestros alumnos no están acostumbrados a hacer esos exámenes, con lo cual difícilmente ya tiene mérito. Ahí, si ustedes buscan en esa página web, verán que les hacen leer un montón de texto para responder. Y nuestros alumnos no suelen hacer lectura comprensiva. A lo mejor le tenemos que pasar la pelota caliente a nuestros colegas de lengua. Nosotros tenemos responsabilidad. En muchos países también consideran que la biología y la geología son ramas en donde tenemos que enseñar a los niños a comprender lecturas, a hacer lecturas comprensivas. Y sí que, en ese sentido, estoy muy de acuerdo en que se desarrolle la capacidad de lectura de nuestros alumnos. Cuando yo leo lo que es la alfabetización científica, que ahora parece que nos estamos poniendo de acuerdo todos para que todo gravite en nuestros contenidos, en los que prescribe los informes europeos, hace muchísimos años se viene hablando de esto. Esto es antiguo. Para mí es un permanente déjà vu porque continuamente oigo hablar de lo mismo. Innovación educativa, hay que cambiar los currículos, tenemos que hacer. Pero es que yo llevo en esto muchos años. Yo llevo dando formación inicial desde el año 80 y sigo contando las mismas batallas. Y siempre cuento lo mismo, con lo cual tengo una sensación de repetirme permanentemente porque lo que debe de significar es que no hemos avanzado absolutamente nada. Bueno, pues aquí tenemos una definición. Cuando leemos estas definiciones, los profesores nos encontramos con un problema. Se nos dice continuamente lo que tenemos que hacer, pero nunca se nos dice cómo y con qué hacerlo, con qué currículas hacerlo, con qué capacidades desarrolladas en el profesorado tenemos que hacerlo. Porque a los profesores se les enseña metodología cada vez más, pero antes no. Ayer comentaba con mis colegas que yo en el año 78 estuve aquí en la comunidad haciendo un estudio ecológico en Isla Grosa, que hoy difícilmente podríamos hacer. Porque nuestros alumnos no es que sepan menos, como se dice por ahí, es que les hemos dado menos capacidad para que aprendan, porque su carga lectiva en ciencias naturales es mucho menor. Yo, al final de todo, haré una propuesta dentro de un momentito. Ciencia en todos los niveles.
Porque si queremos dar una cultura científica, ciencia en todos los niveles y con una carga lectiva competitiva, no con 2 horas a la semana en tercero de la ESO. Eso es algo demencial. Bueno, lo estamos reivindicando, no se sabe hace cuánto tiempo. Aquí tenemos más definiciones y en el año 99 ya se planteaban esto. Si es que esto siempre es lo mismo, siempre estamos hablando de lo mismo y hay un fracaso, no lo hemos logrado, porque si no, no hablaríamos de lo mismo. Entonces aquí habrá que analizar quién tiene la responsabilidad, yo lo tengo muy claro. Los currículos oficiales. ¿Quién elabora los currículos oficiales? Yo quiero pensar que son gente capacitada, porque para eso lo llaman, pero lo que me demuestran es que no son capacitados, porque, caramba, si la formación ambiental de un alumno en biología y geología se va a ceñir al conocimiento del entorno botánico y zoológico y geológico de primero de la ESO, se demuestra que cuando llega a segundo de bachillerato no saben nada. Acabo de hacer una encuesta inicial que he citado, en donde mis alumnos de segundo de bachillerato, cuando les estaba explicando la quitina, no sabían quién eran los... Joder, pues estamos apañados. Entonces, no hablemos de que encima tenemos otros estudiantes de otras nacionalidades, pero en esas nacionalidades sus artrópodos encima son más grandes que los nuestros, con lo cual tampoco es una justificación. Entonces, simplemente hay un fallo en el sistema de que estamos contando cosas a fondo vacío. Yo soy ausubeliano completamente. Yo quiero saber lo que sabe el alumno y enseñar en consecuencia. Pero es que me encuentro que lo que sabe el alumno, sus conocimientos previos, los tengo que estar continuamente reponiendo, porque me llegan sin conocimientos previos. Posiblemente yo también sea un mal elaborador de conocimientos previos, pero aquí tenemos un problema que tendremos que solucionar. Bueno, y hay veces que yo leo definiciones de alfabetización científica que, claro, lo que decía al comienzo de la exposición, soy analfabeto, porque son complicadísimas. Algunas, como, bueno, dar sentido al mundo que nos rodea. Eso quisiera yo, porque yo no lo puedo hacer. O sea, yo tengo mis limitaciones. O argumentar para cambiar la realidad. Pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Que somos profesores de bachillerato, a ver si nos aclaramos. O sea, las autoridades nos exigen unas cosas y nosotros nos enfrentamos con 10, 15, 20 individuos a los que, como dice esa profesora, que les hacía tocar los huevos, pues, bueno, en el sentido, ya lo habéis entendido, pues entonces, pues a ver si nos vamos entendiendo. O sea, que vamos a aterrizar y a partir de ahí construyamos. Construyamos de lo particular a lo general, de lo cercano a lo lejano. Sigamos la teoría de Rigeluz, que ha funcionado muy bien en muchas veces cuando se desarrolla en didáctica. Bueno, hay cosas delirantes, y esto es del año 2006. O sea, un profesor lee eso y dice, ¿y cómo lo hago? Muy bien, pues de acuerdo. Con lo cual, dejémonos de historias y vamos a ver si podemos dar alguna idea y después de todo que el profesor se plantee. Yo sigo pensando que el profesor tiene una cierta autonomía. Ya no estamos como cuando éramos jóvenes que había que acabar el programa. Bueno, me figuro que no seguiremos así y que lo siga ya él. Entonces, vamos a ver si podemos dar respuesta a algo. Eso debe ser la educación científica. Primero, una parte de educación general. Habrá que convencer a nuestros niños que si no sabes quién es el caballero de la mano en el pecho, no es tan importante si no sabes lo que es un lince. Pero es que nuestros alumnos son unos ignorantes ambientales y queremos que entiendan el agujero de ozono y se lo cuentan en primaria. Yo estoy alucinado porque los de segundo de bachillerato no lo entienden, con lo cual, claro, el mérito que tienen nuestros colegas de primaria es heroico, porque con la formación científica que les dan, lo que les exigen enseñar, bueno, es panota. Sigamos. Deben contemplar objetivos básicos para todos los estudiantes, ¿En qué nos diferenciamos nosotros de las humanidades? Las humanidades y las ciencias es lo mismo, cultura, cultura y cultura. Y hasta que no cale esta idea en las autoridades educativas, no resolvemos el problema, porque siempre cursa todo con asignaturas extravagantes. Yo daba hace unos años una asignatura extravagante que se llamaba botánica aplicada. Y me llegaban los tipos a cuarto, botánica aplicada, y les decía, dibújame una hoja. Y no sabían cómo era una hoja. Y al peciolo todos le llamaban rabito. Pues hombre, ya hemos avanzado algo. La hoja se agarra por el rabito. Y estáis dando botánica aplicada si no sabéis nada. Bueno, los profesores somos maravillosos porque seguimos explicando permanentemente con una fe, pero vamos, con la fe del carretero, la fecundación en angiospermas, que es mentira. Entonces, no sé para qué la contamos. Esa es la discusión que digo yo de que la selección de contenidos es lo importante. No vale ya esa frase típica de no es importante lo que se enseña, sino cómo se enseña. No, nos han engañado. Es muy importante lo que se enseña y, además, cómo se enseña. Por eso yo quiero dar aquí algunas ideas. Currículo para todos. Esta gente lo tenía muy claro. Hay que aprender ciencia, estamos de acuerdo. Acerca de la ciencia, la historia de la ciencia es una rama que los profesores utilizan poco. Y hacer ciencia, cuidado. Hacer ciencia, no caigamos en los errores antiguos de que la ciencia, que queremos crear mini científicos en el aula. No me interesa. Hacer un cierto trabajo científico. El método científico no existe.
un cierto trabajo científico. Yo vivo con una científica, llevo casado 30 años con ella y yo la observo a ver qué hace cuando es científica. Y no la veo levantarse y decir, hoy voy a hacer una hipótesis y luego la voy a falsar. Mi mujer no hace esas cosas y se dedica a la investigación en el Consejo de Investigación Científica. Vamos a ver si somos serios y qué tipo de ciencia hacemos. Y luego, muy claramente, hay que enseñar conceptos. Las ciencias son conceptos y los procedimientos sirven para desarrollar esos conceptos o para aprenderlos. Y cuando se hacen esas cosas se desarrolla afectividad. El alumno se implica muchísimo. Mi desgracia, lo comentaba yo también con mis colegas, es que muchos alumnos cogen biología y ambientales y yo tengo una responsabilidad grandísima. Digo, por favor, hijo, no hagáis estas cosas, no me hagáis esto, que luego vais al paro y yo soy el responsable. Bueno, pero hay que hacerse estas dos preguntas y yo creo que tendremos respuesta. Primero, esta. ¿Qué tipo de biología enseñar? Bueno, pues muy bien, es nada que tenga que ver con algo rígido, algorítmica completamente, algorítmica he dicho, no heurística, algorítmica, porque a los niños les tenemos que enseñar primero a seguir pasos, no a desarrollar estrategias más abiertas como los heurísticos, algorítmica. Y metodología, trabajo científico, que los tipos, caramba, ¿cuántos de nosotros nos hemos dedicado con nuestros alumnos a desarrollar la capacidad de observar y la hemos evaluado después? Hagamos esta reflexión. Y en cuanto a los contenidos es muy importante. Aquí estamos todo el día hablando de contenidos, discutimos contenidos y luego no aprenden nada. Es más, en los institutos, en los claustros, cuando se oye la famosa frase, no, es que yo soy de ciencias, no, es que yo soy de letras. Oye, si hemos aprobado todos el bachillerato, ¿tenemos opinión? Yo puedo opinar de arte y, sin embargo, los de arte no opinan de ciencias. Algo falla en el sistema y ha fallado siempre, con lo cual habrá que corregirlo. Bien. Y una cosa importantísima, y es quizás el leitmotiv de la pequeña comunicación que os estoy haciendo. Nunca nos planteamos los profesores que nuestros contenidos sean entendidos por los alumnos. Y ahí viene la frase del millón. No hay que enseñar lo que tú sabes, sino lo que el alumno es capaz de aprender. Y lo dice el Ministerio, y no le hacemos ni caso. Porque el propio Ministerio, en la antigua LOCSE, el primer día que yo abrí la página de la LOCSE, decía, hay que adecuar los contenidos a capacidades. Primer tema de primer ciclo de la ESO, el sistema solar, magnitudes astronómicas. Digo, se les ha ido la olla a esta gente, es imposible que un niño entienda las magnitudes astronómicas. Tectónica de placas en primaria, tectónica de placas en primer ciclo, ¿pero de qué hablamos? Pero sí es imposible que se lo aprendan. Entonces, esa era la selección de contenidos a lo que yo iba. Porque tenemos que tener muy claro que en realidad lo que nosotros contamos son esos dos tipos de contenidos. Y tendremos que adecuar, y nos han puesto unas muy buenas analogías, los contenidos a las capacidades. Si un niño tiene capacidades concretas, no entiende los contenidos formales, o sea, abstractos, o sea, más de una variable. Y si un niño está en contenidos formales, no le perjudica enseñar en contenidos abstractos. Veamos bibliografía. El 7% de los alumnos a los 16 años están en operaciones formales, el resto en concretas. Ergo, los niños no entienden lo que les contamos. Se lo aprenden, lo memorizan. Y luego haces una prueba inicial al curso siguiente y dices, un error conceptual maravilloso. No, un mal aprendizaje. Y eso no tenemos en cuenta los profesores. Por tanto, habrá que hacer un esfuerzo. Hay algún contenido formal que sí que lo podemos pasar a concreto, pero no todos. Y finalmente, antes de responder a las preguntas iniciales, quiero hablar de la nueva asignatura de moda que es Ciencias para el Mundo Contemporáneo. La conozco bien. Yo he hecho un texto de la editorial Anaya. Es una asignatura planteada para el fracaso. Y está planteada para el fracaso porque engloba a todos los alumnos de cuarto de la ESO, independientemente de que hayan estudiado, independientemente de que hayan estudiado este curso, biología, geología. Con lo cual nos encontramos con que un grupo de alumnos va a llegar a este nivel, primero de bachillerato, con esos temas que están marcados estudiados, o sea, con conocimientos previos de esos temas. Y otro grupo no llega con conocimientos previos de esos temas de ninguno. Con lo cual nos encontramos con una heterogeneidad de base que obviamente nos va a permitir llegar al mismo nivel, por definición. Porque si los alumnos no les suena nada de la revolución genética, se lo tienes que empezar a explicar el ABC de la evolución genética. Bueno, los alumnos no saben cuántos cromosomas tenemos ni cosas de ese tipo, ¿no? ¿Para qué lo vamos a contar? Bueno, eso ya está ganas de ser sádicos. Pero bueno, el hecho es que esta asignatura habría que replantearla, porque sus propios contenidos son inadecuados para las capacidades de los alumnos. Nuestro lugar en el universo, el Ministerio dice que le tienes que hablar del Big Bang. No lo entiende ningún alumno. Punto. Y se acabó. Vamos, sí, hay un porcentaje, el que ha habido siempre, de gente más capacitada que lo entiende, lo demás no. Pero claro, de nuestros alumnos quieren que sepan todo. Quieren que, decía el colega, y tiene razón, nos exigen que sepan de clonación, de transgénicos, de no sé qué. Bueno, cuando hablamos de proyectos, he apuntado yo sobre la marcha el proyecto BSCS, el proyecto NAFIL, Ciencia Integrada. Caramba, pero si toda la vida llevamos haciendo esto. Toda la vida llevamos haciendo esto. Pero a la hora de la verdad, seguimos hasta el momento. ¿Qué hay que hacer, por tanto? Mi propuesta.
Mi propuesta es que tendríamos que replantearnos los contenidos curriculares. No seguir la teoría de Gagné, de ir dando siempre la espiral y cada vez un poco más complicados los contenidos. Adecuar contenidos a las capacidades hipotéticas de nuestros alumnos en el nivel correspondiente. Y una fuerte selección de contenidos. Primero, ciencia básica. Luego, ciencia aplicada. Poca. Así es como se adelanta. Hace poco leía un artículo en un blog, en NotiWeb, que decía la ciencia que nos salvará de la crisis. Y resulta que los americanos lo que hacen es ciencia básica. Pero aquí en España incluso a los científicos les hacen hacer ciencia aplicada. En la universidad y en el consejo. No, primero ciencia básica. ¿Qué vamos a enseñar nosotros? Ciencia básica. Porque tú no le puedes explicar a un niño estructuras proteínicas si cuando le dices lo de los cuernos, se creen que los cuernos es lo de los vodevil. Bueno, ellos no entienden lo que es un asta y una cuerna. Es el cuerno. Y el cuerno es lo de los vodevil. Si dicen, perdona, que es que los cuernos no existen. Existen las astas, que están queratinizadas, y las cuernas, que es otra historia. Bueno, pues no saben nada, hablamos en vacío. Entonces, claro, hablando en vacío tenemos problema. Volvamos, por tanto, ahí tenía el señor Delibes, que es mi... Volvamos, por tanto, a la siguiente transparencia. ¿Qué conocimientos tienen? Ninguna. ¿Es necesario? Sí. ¿Cuál? Esta, la que dé contenidos básicos de tipo cultural, lo que tiene que saber una cultura. A mí una vez me dijo un alumno en la facultad, en formación inicial, cuando le decía que la gente de campo sabía muchísimo. Bueno, Nicolás, ¿tú qué quieres enseñar lo que saben los cabreros y los pastores? Digo yo, más quisiera, que es lo que sabe esa gente, que va por el campo, ven una huella, entiende las huellas y saben lo que es. Nadie de mis alumnos de segundo de bachillerato, ninguno, ni de primero, ni de cuarto, ni nadie de mi instituto sabe la diferencia entre una víbora y una culebra. Y todos los años en este país se mueren algunas personas mordidas por víboras. ¿Eso es más importante que los segmentos de Okazaki? No. Vale, ¿qué ciencia enseñar? Capacidades de los alumnos. Adecuar contenidos a capacidades. Fundamental, imprescindible. Lo podemos hacer. ¿Quién va a salvar el sistema? Los profesores. Bien. Errores conceptuales. Algunos. Pero no todos. Bueno, los alumnos se siguen creyendo la generación espontánea y en una encuesta que acabo de hacer ahora mismo, que tengo por aquí, ante la pregunta, ¿la frase el hombre desciende del mono es verdadera o falsa? El 90% decían que era verdadera. Decía Álvaro de la Iglesia, el hombre desciende del mono, menos alguno que no han descendido todavía. Eso es lo que deben de opinar nuestros alumnos, porque si no, no lo puedo entender. Bien. ¿La ciencia es una María? Bueno, espero que no, porque así por lo menos venderé el libro, pero bueno, eso es otra historia. ¿Es cierto y la ciencia que se enseña? No, no y no. Enseñamos abstracciones y no enseñamos ciencia básica. ¿Y qué capacidad necesita el profesorado? Primero, curricular. La propia oposición ya ha dado muy poca importancia a la parte práctica y en las carreras lo vemos. La especialización es un desastre para la enseñanza. No conocen la hoja de la encina, o sea, apañados estamos. Eso sí, se sabe perfectamente la parte de bioquímica que le van a torturar a sus alumnos. ¿Y qué capacidad tiene el profesor? Y luego, conocimientos didácticos. El profesor en clase tiene que manejar desde un mapa conceptual a un mapa semántico, a salidas de campo. Salidas de campo ya no lo hacen los profesores, se los hacen las comunidades. En fin, ¿para qué más? Yo acabo siempre, cuando acabo hablando de esto, cabreado. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al profesor Rubio por esa amena exposición que también nos acaba de hacer. Y pasamos rápidamente al turno de preguntas. En primer lugar, felicitarles por la maravillosa comunicación que han hecho cada uno de ustedes. Y la pregunta que les quería hacer es que, bueno,